y lo hacemos hablando de literatura, además de la buena, con un buen amigo que acaba de publicar su segunda novela. El nombre, Koch, es, creo que lo he pronunciado bien, el título de la misma, y vamos a hablar de ella con su autor. Se trata de Pedro Gómez, al que le vamos a dar la bienvenida. Pedro, buenas tardes. Bienvenido a Quadre en Blanc, gracias por acompañarnos. A ti, por supuesto. Y gracias por estar aquí. Pues ráfaga de escritor para nuestro invitado y comenzamos a charlar de esta novela. Bueno, pues nos sorprendió en el mundo de la novela, en el mundo de la narrativa, con una entrega bastante juvenil, Humo de incienso, su título, publicada en Unaria Ediciones, y ahora con una novela que podríamos calificar, Pedro, de negra, en Ediciones Intrépidas, ¿no? Ediciones Intrépidas, una nueva editorial de un joven David Díaz, de aquí de Villarreal, que hasta ahora se dedicaba al tema del diseño gráfico, pero que ahora entra otra vez también fuerte, creo, en el mundo editorial para, como muchos de vosotros, promocionar la cultura y promocionar la literatura. Lo de buena o mala o regular, pues ya lo dirá al público, ¿no? Ya lo dirá al público. Ediciones Intrépidas, Koch. Tu primera novela era una novela juvenil, pero tenía en su argumento un proceso de investigación. Aquí ya te metes de lleno en la novela que podríamos calificar de negra, ¿no? Tan de moda, además. Es una novela de acción, es una novela de investigación, de intriga. Sí, se puede calificar que entra dentro del género negro, tanto por la temática como por la técnica discursiva, muy cinematográfica, muy de imagen, y con una serie y con una técnica que se supone que tiene que enganchar al lector desde el primer momento, desde la tapa del libro, desde la cubierta hasta la última página. Espero que lo haya conseguido, ese es mi objetivo, por supuesto. ¿Por qué crees que está tan de moda la novela negra? ¿Por qué somos tan morbosos? La novela negra siempre ha tenido su chance, su público. No es un fenómeno muy de temporada, pero sí que es cierto que todo lo que supone una novela que esté a caballo entre la acción trepidante y los temas de interés de tipo social o sí, sobre todo social, siempre cogen al lector, ¿no? Y yo desde luego que no me puedo desprender nunca de mis jóvenes lectores, los que fueron mis alumnos, siempre los tengo ahí, necesitan de una fuerte motivación, de un arranque para que realmente les atraiga la lectura, y esa quizá a lo mejor es mi forma de entender mis incursiones en el mundo de la literatura, el mundo de la novela, claro. Pedro, sin desvelar, sin destripar la novela, ¿con qué se va a encontrar el lector? El lector se va a encontrar con una novela que se introduce en una sociedad. Estamos hablando de España, los años 70, principios de los años 70, y en una sociedad donde tuvo que pelear con una serie de conflictos de tipo social, de tipo político, pero uno de ellos, que siempre a mí me ha causado cierta, no sé, si no temor, por lo menos sí cierta preocupación, que es el mundo de las sectas destructivas. Hablar de sectas destructivas, hay quien dice, no, solamente se tiene que hablar de sectas, porque todas las sectas, son destructivas. Efectivamente, el mundo sectario es un mundo muy amplio, muchas veces está asociado a los movimientos religiosos, pero no nos tenemos que olvidar que en todo ese amplio mundo de las sectas, que por supuesto no solamente se reducen al ámbito religioso, sino se puede hablar de sectas en cualquier campo donde la actividad humana sea tal. Digo que en el terreno religioso es donde más han proliferado. Una de ellas fue la que
con motivo de los nuevos aires que en España en esos años entraban sobre todo desde el mundo anglosajón, del mundo de Estados Unidos, con las nuevas culturas del hipismo, de amor a la naturaleza, de todos los aires nuevos de la música rock y de toda la música que se hacía en todas las playas de California, etcétera, ¿no? Y pues tuvo mucha repercusión en España y después en otros países. También es cierto que hay un tema que también siempre me ha interesado, que es el tema del conflicto y de la violencia como elementos sustantivos, como elementos de fuerza para un desarrollo, para estructurar un desarrollo discursivo. Y desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de los conflictos personales, de los conflictos de pareja, de los conflictos de relaciones sociales, estamentales. El mundo de las sectas es un mundo muy propicio para hablar de todo este tema de los conflictos. Y, por supuesto, el tema de la violencia. No nos podemos... el tema de la violencia está siempre presente, pero no es el día, hoy mismo, que no tengamos que hablar de cuestiones de violencia de género, de violencia donde la mujer siempre es protagonista, en la inmensa mayoría de los casos, violencia física, emocional, sexual, religiosa, política, a veces encubierta, a veces directa, pero siempre violencia. Y por eso quizá es otro de los motivos que me indujeron a tratar el tema de las sectas como el elemento referencial de esta novela. Pedro, una novela que se ambienta inicialmente en una localidad que tú ya inventaste para tu primera novela, ¿no? Incluso con algún personaje protagonista que vuelve a salir ahora ya más adulto, ¿no? Cierto. Mi ciudad natal, Segorbe, en la que siempre tengo de referencia, aquí en la novela, y en la anterior era Solabre, por un simple juego en fin. Y un personaje que entonces era un chavalete de 10 años, Pepín, se suponía que despierto, con muchas ganas de entender el mundo, pues que ahora ya es 20 años después es un profe de matemáticas que también por un tema de conflicto personal, se ve involucrado en una investigación. Y yo, sin querer desvelar demasiado de la novela, al final, si yo quería que el lector supiera algo de cómo funcionaban estas sectas y cómo funcionan actualmente, porque el mundo de las sectas pasan los años y vuelven con las crisis y al final las reglas de juego son prácticamente las mismas. Si yo quería, dar esas notas referenciales de cómo funciona una secta, pues yo tenía que hacer que ese personaje se introdujera en una de ellas para intentar desenmascarar qué es lo que se cocía allí dentro. Libro, nueva editorial, y también hemos estado viendo durante la entrevista imágenes de book trailer, ¿no? Hoy en día eso es un poco necesario, ¿no? Para lanzar la novela. Cierto. Bueno, el book trailer también, pues lógicamente, pues trata de dar esas claves, ¿no? Y no solo con la imagen, sino también con una música muy potente a la que el autor Víctor Celet, que es un chico joven, un músico de Valladolid, que es un genio, que para mí, cuando encontré ese fondo musical, dije, este es el que necesito para la elaboración de este book trailer, en el que al final, pues ya digo, comienza con una muerte de una chica en unas circunstancias un poco extrañas. A partir de ahí ya comienza lo que es una investigación que lógicamente se va desarrollando en círculos de proximidad, la familia, etcétera, en fin, todo su ambiente, para al final desembocar en realmente donde está el origen de todo el conflicto, con su posterior desenlace que lógicamente no vamos a desvelar. ¿La presentas en Argot, librería Argot, qué día? El jueves 11 a las 7 de la tarde, en la librería Argot, con todos los amigos y en fin, y los que tenemos por ahí, ¿no? En el mundo, y con Juanvi y compañía, y por supuesto invitado, estás tú también, por si
si tienes a bien o si te deja el trabajo, vamos. Pues Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Pedro Gómez, y larga vida a tu nueva novela. Pues gracias, Antonio, como siempre. Despedimos a nuestro invitado y nos vamos, ¿con qué? Sí, con una exposición. Nos vamos hasta Madrid, porque la Caixa Forum de Madrid organiza una muestra con fondos, nada más y nada menos que del Museo del Louvre, sobre las mujeres de Roma. Aquí el tráiler de esa exposición. Seductoras, maternales, excesivas. Mujeres de Roma.